este webinar con una persona, una doctora tan importante dentro del mundo de la reproducción asistida. Yo ya hice su presentación, así que ya lo saben todo. Gracias. De nada. Muchísimas gracias. De nada, doctora, la verdad es un placer. En principio, al final la presentación, para mí lo más importante es que la sociedad venga a entender que el retraso de la maternidad nos está poniendo en situaciones cada vez más complejas, que desgraciadamente en España estamos disminuyendo la maternidad cada vez de una forma más y estamos poniéndonos en una situación demográfica fatal. De hecho, el número de nacimientos se ha reducido en muy poco tiempo en un 6%. El número medio de hijos es de 1, prácticamente 1,1 por pareja. Cada vez la edad en la que tenemos nuestro primer hijo aumenta y ya en las últimas estadísticas, pues bueno, las españolas nos embarazamos prácticamente con 33 años para tener nuestro primer hijo. Y también es cierto que cada vez el retraso de la maternidad hace que en España haya más mujeres de 40 años que son madres por primera vez, más que mujeres de 25 años, que es el momento biológico de embarazarnos. Las razones, pues todas las conocemos. Yo creo que la primera razón es la económica, o sea, la búsqueda de la estabilidad económica en una sociedad en que la inestabilidad, el empleo juvenil y la búsqueda del primer empleo cada vez está más retrasada y la crisis económica hacen que tengamos que esperar a tener una estabilidad para poder afrontar la maternidad. Pero también los factores sociales también, o sea, nos han educado en primero hay que vivir, hay que viajar, hay que hacer otras cosas, tener una casa y luego, pues bueno, pues cuando ya acabemos nuestra carrera, hayamos viajado, hayamos hecho todo, nos plantearemos la posibilidad de tener hijos. Las mujeres además afrontamos carreras universitarias largas, o sea, la mujer que cada vez más estamos en un mundo profesional, pues tenemos que estudiar, que pelear, que opositar y por tanto retrasar la maternidad porque en mitad de toda esa vorágine de preparación es imposible. Y luego también es verdad que, bueno, pues hay razones médicas que nos pueden hacer retrasar la maternidad, enfermedades, cánceres, patologías autoinmunes, de diversa índole. Al final, ¿qué consecuencias tiene el retraso de la maternidad? Pues está claro, la edad óptima para tener hijos es entre los 20 y los 24 años y todo lo que nos retrasemos, el envejecimiento es un envejecimiento global. El ovario, que al final es un bolso con ovocitos, los mejores óvulos los vamos a tirar a los 18, a los 20, a los 25 y conforme va pasando la edad, cada vez el porcentaje de ovocitos de mala calidad va a ser mayor. Pero además esos ovocitos envejecen con nosotros. Envejece el ovario, que es el sustrato que va a alimentar y que va a hacer que esos ovocitos crezcan adecuadamente y maduren. Pero no solo el ovario envejece y envejece mal, sino además nuestro útero, la regla persistente hace que el útero es un músculo y la regla es el esfuerzo y el trabajo todos los meses, la regla persistente, regla, es un músculo que está trabajando sin ningún descanso y por tanto el hecho de no descansar hace que la hipersolicitación de ese músculo envejezca mal, cualquier músculo de nuestro cuerpo que no descanse. Y por tanto, la función uterina, con todas sus derivaciones. La función uterina es la función del cérvix uterino
Con un buen moco ovulatorio, la función uterina es un buen endometrio que cada mes descama pero se prepara bien. La función uterina es ayudar al espermatozoide a subir, es abrir los ósteos. La función uterina es colocar el embrión en el tercio superior y en pared posterior, que es la más vascularizada. Esa función, al envejecer e hipersolicitar al músculo uterino, empeora. Y por tanto, ¿y cuál es la consecuencia? Pues que con la edad disminuye la fertilidad por todos los motivos que antes os he comentado. ¿Y qué estamos haciendo? Porque en los últimos 20 años hemos pasado de embarazarnos a los 25 a pasar a embarazarnos a los 33. Son 8 años de reglas, 8 años de gasto de ovocitos, porque no ahorramos. O sea, al no embarazarnos, los ovocitos los consumimos continuamente, pero también en el útero. Y en los últimos años hemos tenido que asistir a una mejora en los procedimientos. Yo aprendí a trabajar con mujeres de 25 a 30 años, pero hoy la población con la que trabajo es de 38 a 43 años la gran mayoría. Y no puedo utilizar los mismos protocolos, no puedo utilizar la misma forma de trabajar. Y a lo largo de los últimos años han aparecido formas de afrontar y mejorar ese envejecimiento. Una que fue en su momento importante, sobre el año 2014, el Aumen, que lo que pretendía era mejorar las mitocondrias de los ovocitos. No fue bien, pero bueno, por lo menos fue una línea de trabajo para intentar que la maquinaria mitocondrial del ovocito mejorara. Luego, otro trabajo importante ha sido el ASCOT, que en el ASCOT lo que se ha intentado es que las células madre inyectadas en la arteria ovárica mejoren esa función ovárica. Claro, el problema del ASCOT es que tecnológicamente la cateterización de todo lo que es la arteria ovárica es compleja y entonces en medicina hay una norma y que es primum non nocere, o sea, lo primero que tenemos que hacer es no perjudicar. El ASCOT no dio unos grandes resultados y tecnológicamente y desde el punto de vista de riesgo, yo creo que no ha justificado el beneficio el seguir en él. Luego, allá en el año 2012, Kawamura publicó que activando los folículos durmientes, Kawamura hacía una laparoscopia, sacaba el ovario, lo trituraba, lo dejaba en cultivo, esperaba 48 horas, activaba el ovario y 48 horas más tarde hacía una segunda laparoscopia para reintroducir ese tejido ovárico activado, que consiguió los primeros 2 embarazos de pacientes ya menopáusicas de mucho tiempo. Esta investigación es verdad que nos dio muchas esperanzas porque ya nos dijo que mejorando el ovario probablemente podríamos mejorar la calidad del óvulo. Pero tecnológicamente y desde el punto de vista de infraestructura había que hacerle a la paciente 2 laparoscopias en 48 horas y luego en muchas mujeres no mejoraba el estatus ovocitario. Por tanto, sí, pero muy pocos resultados también para el riesgo quirúrgico de 2 laparoscopias en 48 horas. Luego, la activación in vitro. Hemos trabajado para activar el ovario. En vez de hacer 2 laparoscopias, en una laparoscopia sacar tejido ovárico, activarlo y en el mismo acto quirúrgico ponerlo. Y eso nos ha permitido también mejorar el ovario. Pero es cierto que también es una intervención quirúrgica, es una laparoscopia. Entonces, yo creo que si hay una indicación quirúrgica, mejorar el ovario es casi una obligación nuestra. Pero si no la hay, el porcentaje de mejora es amplio, pero no sé si va a justificar una cirugía.
Igual que madurar los ovocitos inmaduros, pues hay embarazos, pero la maduración in vitro no es una vía que nos vaya a resolver nuestro futuro. Todo eso ha hecho el envejecimiento de nuestra población y que las técnicas para mejorar la calidad de los óvulos con la edad sean difíciles, complicadas. Estamos en pleno aprendizaje en la investigación de qué podemos hacer tanto con los ovarios viejos como con los úteros viejos, pero eso nos ha llevado a tener que utilizar muchas veces la ovodonación. Yo estoy súper contenta de que exista la ovodonación, pero el envejecimiento de la población nos está haciendo a que una de las técnicas más exitosas y que más hijos nacen es la ovodonación, y que muchas de las mujeres que no pueden luchar por su material genético por desconocimiento. Todo este aprendizaje en los últimos 20 años de trabajar con ovarios atróficos, con dificultad, nos ha llevado a plantear estrategias. Yo desde el 2008 he utilizado la preparación de folículos antrales para mejorar los folículos durmientes. Hemos utilizado protocolos personalizados, hemos utilizado técnicas para mejorar ese ovario envejecido que nos da malos óvulos y que nos da malos ovocitos. Pero además, en los últimos años, la tecnología de la medicina regenerativa nos ha enseñado que las células madre indiferenciadas nos van a dar factores de crecimiento y factores vasculares que nos mejorarán. Hemos aprendido de los traumatólogos y hemos aprendido de la medicina estética y de la dermatología que los factores plaquetares mejoran la homeostasis de todos los tejidos. Todo esto lo metimos en un protocolo que le hemos llamado Revitalize. Y en el Revitalize lo que estamos utilizando es todas las últimas técnicas de medicina regenerativa junto a toda la experiencia médica a la hora de estimular, a la hora de preparar y a la hora de tratar los ovarios, y además toda la tecnología. Nosotros somos un equipo muy quirúrgico, todo el aprendizaje de todas las cirugías que a lo largo de toda mi vida, porque yo llevo operando úteros y ovarios desde el año 87 para mejorarlos. O sea, las cirugías que yo he aprendido toda mi vida es para mejorar. Yo no curo enfermedades, sino mejoro tejidos para que mis pacientes se puedan embarazar. Hoy en día nos es difícil afrontar en las mujeres de más de 40 años los embarazos. Son difíciles, nos resulta complejo encontrar embriones normales, pero tenemos que pelearlo, hay que darle la oportunidad genética a nuestras pacientes y utilizar todas las técnicas que tengamos en la mano para que eso sea así. ¿En qué consiste el Revitalize? Pues bueno, lo primero, lo que hacemos es unas medidas generales. Las medidas generales para que un ovario mejore es que nuestro estado de salud mejore. En las diabéticas, en las fumadoras, en las hipertensas, en las pacientes que toman tratamientos médicos que pueden inoportunar al ovario. Luego, muchas mujeres cuando envejecen con una inflamación en el ovario, las endometriósicas, y necesitamos trabajar la alimentación, los antioxidantes, necesitamos trabajar la inflamación, pero además sabemos que el ovario es hormonodependiente y lo que hacemos es una preparación para mejorar el paso del folículo preantral a antral. Entonces, la preparación previa se basa en toda nuestra expertise para mejorar las condiciones del ovario. Pero además, lo que hacemos es, y basándonos en la medicina regenerativa, dar previa a la preparación del ovario unos días de medicación que lo que hace es estimular las células las células madre de médula ósea. Aprovechamos ese aumento en sangre para hacer un plasma enriquecido autólogo, para que luego lo que hacemos es ese plasma rico en factores plaquetares, en factores vasculares, en factores de crecimiento, lo inyectamos y lo aplicamos en los territorios que están más dañados. O sea, estudiamos la vascularización tanto del ovario como del útero
y planeamos cómo mejorar ese órgano. Y finalmente, fruto de nuestro trabajo en muchos años, lo que hacemos es una estimulación personalizada. Llevamos muchos años intentando buscar el mejor de los ciclos. Las mujeres, conforme vamos envejeciendo, cada vez tenemos menos probabilidades, menos ciclos fértiles. La mujer de 20 años se embaraza el 90% de los ciclos, pero la mujer de 40 no. Entonces nosotros, nuestra misión es intentar encontrar el perfil hormonal del mejor ciclo de nuestra paciente. Con todo ello, lo que hacemos es, aparte en el tratamiento previo que ya he comentado, pues el paso de folículo preantral a antral es hormonodependiente y, por tanto, si tenemos un ambiente hormonal mejor, vamos a tener una mejor calidad ovocitaria. Pero además tratamos a la paciente y, por supuesto, preparamos hormonalmente tanto el ovario como el útero. El útero envejece y envejece mal y muchas veces necesitamos contrarrestar el efecto de tantos años de estrógenos sobre el útero. ¿Qué hacemos con el tratamiento farmacológico? Pues el tratamiento farmacológico para estimular la médula ósea es un factor estimulante de colonias de granulocitos, que lo conocemos, ya llevamos muchos años trabajando con él, y lo que hace es enriquecer el torrente sanguíneo de células madre indiferenciadas. Estas células madre indiferenciadas las aumentamos pinchando a la paciente 5 días previos a la extracción de la sangre, que es lo siguiente. Después de esos 5 días, extraemos sangre a la paciente y lo que hacemos es activar el plasma rico en factores de crecimiento. Tenemos un sistema para conseguir el mejor plasma rico en factores de crecimiento. Lo concentramos, lo tratamos y posteriormente lo que hacemos es evaluar en el ovario cuáles son las zonas más distróficas, con mayores dificultades de vascularización, cuáles son las áreas en que el ovario tiene más folículos. Mapeamos el ovario para originar con una punción y con un traumatismo local una inflamación y la inyección del PRGF en forma de micropunciones en las áreas delimitadas. Y el resultado es una mejora de ese ovario que con el tiempo ha ido perdiendo la calidad de ese soporte ovocitario. Finalmente, el protocolo de estimulación, lo que hacemos es buscar el mejor perfil del ciclo para poder seleccionar el momento y el ciclo que mejor calidad vamos a tener. Realizamos esa búsqueda haciendo una analítica hormonal y además adecuándonos y adaptándonos a las hormonas para saber cuánto, además, con ese perfil hormonal, cuál va a ser el tratamiento idóneo. Esa estimulación personalizada y esa selección personalizada del ciclo nos permite estimular el mejor de los ciclos. Con todo ello, ¿es un milagro? No, son muchas estrategias basadas en mucha expertise y mucho sufrimiento de muchos años para intentar sacar lo mejor de cada una de nuestras mujeres. Es un protocolo para mujeres de muy mal pronóstico reproductivo que quieren pelear por su genética. ¿Y quiénes son las pacientes de mal pronóstico reproductivo? Pues las mujeres con mala calidad ovular, que reiteradamente tienen ovocitos de baja calidad que dan embriones de baja calidad. Las mujeres que tienen muy baja reserva ovárica, que los ovarios atróficos, o sea, los ovarios multioperados, los ovarios con endometriosis, hacen que los ovocitos estén mal vascularizados y que el soporte de los ovocitos les alimente mal. Y luego la mujer mayor que tiene embriones anormales, la mujer de más de 40 años o la mujer que en otros ciclos ha tenido embriones anormales. Este ovario, antes de pasar a una donación ovocitaria, en muchas mujeres les importa hacer todo lo posible para que tengan su herencia genética. Por supuesto, jamás podremos comparar un ovario de 40 años, por más que lo tratemos, por más que lo seleccionemos, jamás podremos comparar a un ovario de 20 años y no podemos planear
que con una revitalización del ovario, el ovario va a tener 20 años, pero sí vamos a tener mucha mejor calidad ovular. Y cuando revitalizamos el útero, ¿cuándo lo hacemos? Pues cuando vemos que tenemos úteros refractarios, que no crece el endometrio, úteros multioperados, cicatriciales, úteros con adenomiosis inflamatoria y fibrótica, que dejan el músculo uterino tieso como la mojama. Pero además el síndrome de Asherman, que no crece el endometrio, o la fibrosis uterina secundaria a la edad, las malformaciones uterinas envejecen mal. Y ahora mismo acabo de venir de un transfer terrible de un útero doble que ha sido súper complicado, porque eso es un útero mal formado que además han pasado muchos años de esa malformación. Pero además en los fallos reiterados de implantación, cuando hay buenos embriones y parece que patinan en el útero, tendremos que darle una mejor homeostasis, una mejor vascularización a ese útero. ¿Y qué tipos tenemos? Bueno, pues mejoramos y revitalizamos el ovario por una parte y mejoramos y revitalizamos el útero por otra parte. En el ovario lo que impulsamos es que el sostén de los folículos sea mejor y por tanto que folículos que están mal vascularizados y mal alimentados sean mejores y maduren mejor. ¿Y qué hacemos con el útero? Pues con el útero lo que hacemos es alimentar mejor la parte noble del útero, que es precisamente la interfase donde está toda la vascularización, donde se van a anclar la placentación y que además donde se origina el endometrio. Eso nos permite tener una mejor calidad endometrial, porque si las células madre endometriales tienen una mejor vascularización, más factores antioxidantes, más factores de crecimiento, lo que vamos a tener es un útero más funcional. ¿Cómo hacemos en el ovario? Pues en el ovario podemos mejorarlo de dos puntos de vista. Nosotros ya llevamos, desde que conocí a Kawamura, entendí que el ovario podíamos mejorarlo todavía más cuando lo operábamos. Ya llevamos muchos años mejorando ovarios cuando tenemos una indicación quirúrgica. Por tanto, estamos revitalizando y mejorando el ovario cuando tenemos una laparoscopia, por una miomectomía, por un hidrosalpis, y tenemos en esa paciente ovocitos de baja calidad, embriones de baja calidad, escasa respuesta, por supuesto, mejorarlo nos mejora en un 40%. Y con eso ya tenemos la experiencia de más de 4 años revitalizando y mejorando ovarios cuando operamos. Y la casuística nos hace mejorar el 40% de los embriones. Pero además, después de la experiencia que hemos tenido en ovarios operándolos, hemos planeado técnicas menos invasivas. La laparoscopia es una técnica invasiva y creemos y estamos convencidos de que revitalizar el ovario y mejorarlo con punción va a ser una forma de ayudar a que ese ovario funcione mejor. La punción del ovario es una punción, es un procedimiento no invasivo y para mejorar el ovario por punción es un procedimiento que nos hace falta solo una sedación y que con 10 o 15 minutos se mejora. Para mejorar el útero tenemos también dos versiones. Una, la instilación, que es la irrigación de las células del endometrio para mejorarlo. Y cuando el factor es mucho más importante, lo que hacemos es mejorarlo por histeroscopia, por micropunciones de todo el subendometrio. La vía de la instilación es como si fuera una inseminación y la vía de la punción por histeroscopia es la vía de histeroscopia que necesitaría una histeroscopia para hacerlo y por tanto una sedación, pero es un procedimiento mínimamente invasivo. ¿Qué casos hemos tenido que nos llaman la atención? Pues bueno, y es verdad que este aunamiento de toda la estrategia lo llevamos haciendo a lo largo de un par de meses, que es cuando lo hemos puesto en marcha. Y hemos tenido pacientes que han sido importantes. Pues, por ejemplo, tenemos una paciente de 44 años que antes los 2 ciclos de test genético no había tenido embriones anormales y afortunadamente después de
hacerle el Revitalize al ovario con punción de ese ovario, hemos conseguido un embrión normal que tiene unas grandes expectativas de que pueda ser el hijo de esa mujer. Pero además tenemos otra paciente de 42 años que no había conseguido embriones normales tampoco y que hemos conseguido un embrión normal después de 2 ciclos sin embriones normales. Y además, en pacientes no solo que tienen embriones anormales, en pacientes que han tenido una muy baja calidad ovular, hemos mejorado la calidad evolutiva de esos embriones. Estamos hablando de mujeres que se les sacan pocos ovocitos, mujeres que han tenido la mayoría de los embriones bloqueados. Y creemos que estas mujeres destinadas a ovodonación podemos darles un ambiente mejor que nos permita que esos ovocitos crezcan mejor. Sí que es cierto que hay pacientes en las que no vamos a mejorarlos. Es lo que yo creo que cuando un árbol ya está seco, por más que lo irrigues y por más que lo alimentes y por más que lo abones, no lo vas a resucitar. Pero sí que es verdad que si un árbol que esté muriéndose lo alimentas mejor, puede llegar a funcionar. En casos de endometrio tenemos casos de éxito tanto por instilación como por histeroscopia. Tenemos tenido una paciente que no conseguía subir el endometrio más de 5, pues la hemos embarazado a la primera. Y luego tenemos otra paciente con un montón de fallos de ovodonación con banco que es verdad que ha sido difícil y que con la histeroscopia hemos conseguido, con la revitalización de ese subendometrio con histeroscopia, hemos conseguido un embarazo evolutivo que de entrada no conseguía subir el endometrio más de 4 milímetros y llegamos a un endometrio de 7,8. O sea, es una forma de trabajar global con un aparato que es el útero, con un órgano que está mal envejecido, que creemos que podemos regenerarlo y podemos mejorarlo. Finalmente, en nuestra experiencia, pues habrá un porcentaje de pacientes muy altos, sobre todo las muy mayores, las de por encima de 45 años. Yo creo que el ovario de más de 45 años está muy mal y el 20% de pacientes que no tuvimos embriones y no tuvimos respuesta son las de más de 45 años, pacientes de 46, de 47 o de 49 años, pues lo tenemos muy mal. A pesar de que este año, sin Revitalize, hemos embarazado con propios a una paciente de 47 años. Pero es verdad que son pacientes muy difíciles con ovarios muy complicados. Probablemente habrá otro 20% que le hagamos lo que hagamos, los resultados no van a ser buenos porque los ovocitos ya tienen un daño intrínseco que aunque mejoremos ese entorno y mejoremos toda la vascularización, los factores de crecimiento, el protocolo personalizado, la preparación de antrales, la estimulación de folículos durmientes, hagamos lo que hagamos, el ovocito ya tiene un daño que es irreversible y por tanto ahí no vamos a poder hacer nada. Pero sí que es verdad que pensamos que hay un 60% de estas pacientes que podemos mejorarla. Veremos en cuánto se traducen embarazos. Que está claro que todo lo que os estoy contando va a mejorar la calidad de lo que estamos trabajando, porque está pensado precisamente para mejorar y es la oportunidad para pacientes de muy mal pronóstico, por lo menos de intentar conseguir un embarazo evolutivo con un bebé sano. Y espero que no haya sido muy cargante. Me vuelvo a disculpar por mi transfer difícil, que ha sido muy difícil, y muchísimas gracias. Esta es nuestra casa, que por supuesto es la vuestra. Gracias. Vale, muchísimas gracias, doctora Crespo. Ha sido súper interesante la presentación, de verdad increíble. Muchísimas gracias. Y bueno, como tenemos varias preguntas, yo no me voy a alargar más, así que vamos con la primera. Muy bien. Después de hacer la inyección del plasma, ¿cuánto hay que esperar para que haga efecto? ¿Y cómo se sabe si ha funcionado? ¿Se hace alguna analítica? Mira,
Pensamos, todavía no estamos seguros, estamos aprendiendo y nos sirve la medicina regenerativa, tanto los más expertos son los traumatólogos, los cirujanos plásticos y los dermatólogos. Yo calculo que el efecto del plasma es autolimitado. Hay un momento en que se digiere y que podrá oscilar a lo mejor entre 3 y 6 meses como mucho. Entonces, lo que hacemos, como nosotros además, en el caso del ovario, para seleccionar el mejor ciclo, lo que hacemos es una analítica hormonal. Y la analítica hormonal nos va a decir cuál de los ciclos siguientes va a ser el óptimo. Yo creo que el primero y el segundo mes, en mi cabeza, van a ser los mejores. Muchas gracias. Voy siguiendo rápido porque tenemos muchas. ¿Cómo se puede ayudar a crecer el endometrio en mujeres que de forma natural no llegan a 7 milímetros? ¿Cuáles son todas las opciones que se pueden barajar? Bueno, desde el punto, lo primero es, es importantísimo saber por qué el útero no distiende más. Por ejemplo, yo te voy a dar el ejemplo de útero más tieso que yo he trabajado. Fue una paciente que le dieron radioterapia con 3 años, radioterapia pélvica. Tuvo un cáncer infantil y la radioterapia hizo que el útero se quedara súper pequeño. Es importante saber si ese endometrio que no crece más de 7 milímetros no crece por una agresión de qué tipo, por una infección, por una adenomiosis, por un legrado, por la edad, por una cirugía de miomas. O sea, es importante. O porque la mujer tiene un útero pequeño de serie y tiene un útero pequeño pero funcional. Los úteros pequeños pero funcionales pues son como las mujeres pequeñas pero funcionales. No vas a tener un endometrio grande, pero un endometrio de 7 milímetros en un útero pequeño de una mujer pequeña puede ser funcional. Entonces, lo primero es entender que 7 milímetros puede no estar mal cuando el útero no tiene ninguna patología de base. Cuando el útero tiene una patología de base, lo primero es conocer cuál es el origen, porque dependiendo del origen, por ejemplo, un útero adenomiósico con unas paredes muy gruesas por adenomiosis, tienes que tratar la adenomiosis, porque si no descomprimes la pared, no va a poder crecer el endometrio. Para que vengáis a mi cabeza, el útero es como una especie de globo muscular. Cuando no distiende por algún problema. Es importante conocer ese problema, porque dependiendo de cuál será el problema, va a estar la solución. Y barajamos opción, tratamiento de las paredes, cirugía de la fibrosis, si no aumenta porque tiene un mioma externo que lo comprime, quitar el mioma, si es una adenomiosis, tratar hormonalmente la adenomiosis. O sea, hay que tratar el origen por el que el endometrio no distiende. Vale, muchas gracias y seguimos. Mi incertidumbre es si ya está lo suficientemente contrastado para saber que funciona lo que se quiere llegar a conseguir. En el caso, en el caso del rejuvenecimiento con la técnica PRP. Bueno, no está suficientemente contrastado, a pesar de que, fíjate, hay un ginecólogo griego que lleva, pues yo creo que llevará 7 u 8 años, por lo menos, tratando con PRP los ovarios de las menopáusicas y tiene un embarazo con 49 años. O sea, el problema es que no es que esté contrastado, es que no sabemos cuál va a ser el perfil de la mujer idóneo para mejorarle con PRP o que no va a mejorar hagas lo que hagas. No sabemos, o sea, estamos afrontando hoy una patología que no conocíamos, que es el ovario viejo. La ciencia, de hecho, yo te diré que en Estados Unidos, que es un país que en investigación avanza mucho,
todavía los embarazos son en gente mucho más joven que nosotros. Nosotros hemos retrasado mucho más la edad media de nuestro primer embarazo. Entonces, no están contrastados porque no conocemos, no conocíamos las consecuencias del envejecimiento en el ovario y lo que estamos haciendo hoy es intentar paliar las consecuencias desde el punto de vista y contrastado. Lo que tenemos claro es que no va a perjudicar ni va a hacer daño. Y en casos en los que los óvulos tengan la capacidad de todavía que no estén dañados por ese envejecimiento, probablemente habrá un 20% de pacientes que mejorarán, pero no conocemos el perfil de las 80, tendremos que conocerlo. Y no está contrastado. Contrastada está la donación ovocitaria. Vale, perfecto. Seguimos. ¿Cuándo empieza la preparación del útero? ¿Cuánto tiempo se tarda en realizar la FIV? A ver, pues depende. Pensaréis que os digo muchas veces depende, pero es que es verdad que depende. Yo abandero la medicina personalizada y entonces, lo primero, ¿cuándo estimulamos un ovario? Cuando el ovario está en las mejores condiciones para sacar los ovocitos. ¿Y eso cómo lo evaluamos? Pues con analítica hormonal y con un seguimiento del ciclo. Cuando preparamos el útero, ¿cuándo ponemos embriones? Pues cuando las especialistas en decir el endometrio está perfectamente preparado, el útero está bien preparado, que pueden ser a lo mejor, hay mujeres que se preparan muy fácil, en un ciclo natural hay mujeres que en la calle con una relación se embarazan y luego hay mujeres que a lo mejor tardamos dependiendo de la enfermedad que tenga, podemos tratar 6 meses y yo he tardado en alguna mujer 2 años para tratar un útero y poderle hacer una transfer de un embrión. Entre 1 mes y 2 años tengo todos los colores habidos y por haber. Gracias. Para las pacientes a las que nos aconsejasteis donación, ¿podría intentarse este tratamiento? En mi caso, mi pareja no acepta donación de óvulos. Hombre, yo te diría que por debajo de 45 años, yo creo que podemos intentar encontrar algún ovocito que no sea, que esté todavía como en condiciones. Es probable, pero yo por encima de 45 años, si tienes más de 45 años, no tengo mucha esperanza en mejorar. Hoy por hoy, cuando ya hay un daño en el DNA y hay un daño estructural, pues eso, cuando tú tienes ya un árbol que se ha muerto la raíz, por más que la riegues, no vas a conseguir resucitar ese árbol. Entonces, es cierto que tenemos unas grandes expectativas. En mi cabeza estoy segura que entre un 25 y un 40% vamos a mejorar las pacientes que tenemos delante. Ahora, eso significa que hay un 60% que hagamos lo que hagamos, no las vamos a mejorar. Vale. No me parecería mal si tienes menos de 45 años. Vale, seguimos. ¿Qué tasa de éxito tiene este tratamiento rejuvenecedor ovárico con una antimuleriana de 0.19? Yo sigo desde hace muchos años pues, abanderando que la antimuleriana baja no es el motivo de esterilidad. El motivo de esterilidad es un mal ovocito. Una antimuleriana baja hace que tú hagas un óvulo cada mes. Si ese óvulo es bueno, te puedes embarazar, y si todos los meses es malo, pues tendrás muchas dificultades para embarazarte de manera natural o de manera artificial. Yo no tengo claro que la antimuleriana sea un marcador directo en reproducción natural de fertilidad. En reproducción asistida sí, porque nuestras técnicas están basadas en el número de oportunidades que tenemos por ciclo. Si yo tengo 12 bolletas de lotería en un ciclo, voy a tener muchas más probabilidades que si solo tengo una. Una antimuleriana de 0,19 nos hace
prever que vamos a tener 1 o 2 ovocitos de buena calidad y, por tanto, lo que hay que buscar es que ese 1 o 2 ovocitos sean de la mejor calidad posible. Si esos ovocitos somos capaces de mejorarlos y convertirlos en ovocitos de buena calidad, aunque tengas una antimuleriana de 0,19, habrá embarazo. Pero si esos ovocitos son de los que son mayores, el ovario está seco y lo único que tiene son ovocitos pocos y malos, pues la complicación es extrema. Vale. Siempre, Miriam, de esta pregunta, quería solo aclarar que se refería al tratamiento de inyectar el plasma de la paciente. Inyectar el plasma es una parte más importante que nos ayuda a que el ovocito sea de buena calidad. Y, por supuesto, es verdad que todavía tenemos que aprender quién va a ser la paciente estrella para decir, a ti vas a ser del 30% o del 40% que voy a mejorar y tú vas a ser del 70% que no o del 70% que no. Hoy todavía no lo sabemos. Entonces, si no hemos conseguido éxito y la paciente tiene claro que antes de irse a una ovodonación quiere darse un último intento, yo creo que es un protocolo que he pensado mucho, que llevo muchos años trabajando para intentar aunar diferentes estrategias para conseguir lo mejor, exprimir lo mejor de un ovario. Muchísimas gracias. Otra pregunta, si se podrá usar en mujeres menores de 40 años. Claro. Yo creo que cuanto más joven sea la mujer, más capacidad de mejorar el ovario. Lleva menos años sufriendo el ovocito. Entonces las mujeres, las bajas respondedoras, las endometriósicas, las multioperadas por dermoides, endometriosis, quistes, que dejan cicatrices en el ovario. Esas pacientes que el ovocito no es viejo, yo creo que las que más van a mejorar son las jóvenes que al ovario le ha pasado algo. Muchas gracias. Y nos preguntan si es recomendable para úteros hipoplásicos. Lo creemos. Y es verdad que el útero hipoplásico es el útero pequeño. Y el útero pequeño es importante conocer el origen de ese útero pequeño. Si el origen es genético, mejoraremos siempre. O sea, al final, con toda mi experiencia, lo que sé es que los factores plaquetares, los factores vasculares, van a mejorar, nos van a alimentar mejor las células madres subendometriales, que son la zona noble. Yo creo que para el útero hipoplásico que nos embaraza es una buena alternativa. Perfecto. Gracias. Los embriones que se consiguen con Revitalize en el estudio también han pasado PGT. Gracias. Algunos no. Mira, las pacientes, yo tengo el test genético embrionario, tiene muchas luces y muchas sombras. Muchas luces, pues porque en las pacientes por encima de 42 años la cantidad de embriones anormales es muy alta y tú tienes que saber si lo que tienes es un embrión normal o no. Y la luz es la seguridad. Pero hay un precio y son las sombras. Primero, para poder conseguir el análisis embrionario es un procedimiento invasivo, lesivo para el embrión. Al final, tú a un embrión que crece lentamente, el hacerle una biopsia embrionaria, lo que hace es restarle opciones. Los embriones de buena calidad. En los embriones de buena calidad, hacer un test genético nos da garantía, pero en un embrión que se divide lento, las opciones que tiene se van abajo. Yo siempre digo que me puedo perdonar embarazar a una paciente de un embrión anormal. A eso la raza humana juega en los mejores escenarios, que es además la reproducción natural.
Lo que yo no me puedo perdonar es que, por tener seguridad, me cargue al único embrión que pueda tener bueno esa pareja. Entonces, muchas veces tú tienes que elegir entre seguridad y oportunidad. La seguridad en los buenos embriones me parece espectacular, pero cuando los embriones han pasado por un ovario que les ha alimentado mal, que ha tenido pocos factores de crecimiento. Los embriones son lentos y al embrión lento hacerle un PGD no tiene ningún sentido. Prefiero asumir el riesgo de un aborto, tener que hacer un análisis genético a las 10 semanas en sangre materna que no me va a perjudicar. Y si está mal, hacer un aborto. Y ya sé que eso es muy cruel, pero yo lo prefiero a que el embrión se me muera en mis manos por haberlo querido biopsiar. Y eso con mis pacientes lo hablo. Y tomamos decisiones dependiendo de qué balanza hay que elegir. Muchas gracias. Esta técnica se utilizaría para una baja reserva de 36 años con AMH 0.08. Si tienes una baja calidad ovular, yo creo que tú eres el perfil perfecto para utilizarla. Vale, muchas gracias. Seguimos. Buenas tardes, Juana. Mi pregunta es, ¿recomiendas pérdida de peso antes de empezar el Revitalize? Mi caso, si puedes recordarlo, es de baja respondedora. Claro, o sea, ya has visto que yo le llamo revitalizar a lo primero medidas generales. Y las medidas generales es perder peso, porque ya sabéis que la obesidad nos disminuye la calidad de los gametos. Pero además, sobre todo porque la obesidad centrípeta, la de la barriga sobre todo, la grasa abdominal, tiene una alta secreción de estrógenos. Y la paciente con obesidad centrípeta nos es mucho más difícil estimularla bien. Entonces, las medidas generales es, ¿fumadora? No, perdón, ¿cómo vas a fumar? Yo te voy a revitalizar y tú fumar. No, aquí trabajamos juntas. ¿Me entiendes? Entonces, primero perdemos peso y luego nos metemos. Genial, gracias. ¿Tienen muchos casos de éxitos para bajas reservas de edad de 36 años? Mira, el 40% de nuestras pacientes tenemos 4 ovocitos o menos. Sí que es verdad que la estrategia para las bajas respondedoras tiene que ser una estrategia con mucha paciencia, de decir, vamos adelante, el ciclo adecuado, pero tenemos una tasa de embarazo muy alta en las bajas respondedoras, jóvenes, y jóvenes son menos de 40 años, no menos de 35, menos de 40. Y yo te diría que la tasa de embarazo en estas pacientes rondará aproximadamente un 65% por transfer. Ahora, hay que buscar qué embriones vamos a poner, qué tipo de ciclo vamos a hacer, qué necesitamos para poder llegar a esa tasa de un 65% de embarazo por debajo en pacientes que conseguimos 4 ovocitos o menos. Muchas gracias. La calidad de los embriones de Revitalize ovario por punción mejora la calidad de los embriones en un 40% igual que en la técnica por laparoscopía. Con la laparoscopia tenemos mucha experiencia porque llevamos 4 años utilizando PRP y remodelando los ovarios de entrada empezamos haciendo la técnica de Kawamura con un bolsillo, pero la adaptamos y es verdad que al final utilizamos una técnica basada en nuestra experiencia y que conseguimos, mejorábamos un ovario según la técnica de Kawamura y otro ovario según la técnica equipo médico Crespo. Vimos que teníamos mejor calidad cuando quitábamos la fibrosis superficial e inyectábamos nosotros. Planificábamos, inyectábamos el PRP. Eso nos ha dado mucha experiencia en cómo mejorar el ovario.
claro, para mí, hacer una laparoscopia, yo tengo que tener la seguridad de que cuando hago una intervención quirúrgica voy a mejorar el propósito de la cirugía. Una cirugía que en un 60% no me va a mejorar, para mí no tiene sentido. En mi cabeza no entra. Entonces, con la experiencia que hemos cogido en los 4 años que llevamos revitalizando por laparoscopia, pensamos que la punción va a ser muy parecida. Y a lo mejor en el ovario, en la laparoscopia, trabajamos más el ovario, la fibrosis que quitamos es más importante y lo tenemos en vivo y en directo. A lo mejor no llegaremos a un 40%, pero yo creo que sí que llegaremos a un 30%, y ese 10% no me va a justificar hacer una laparoscopia. Vamos a ver, es prometedor, o sea, lo que estamos haciendo nos augura que vamos a cambiar la forma de trabajar en casos imposibles, que, a ver, todas sabéis que yo llevo muchos años trabajando en casos imposibles, y que al final el caso difícil es el que me ha hecho aprender más, a vencer, a pensar qué más puedo hacer y cómo puedo hacerlo. Yo creo que por punción se va a aproximar mucho por la laparoscopia. No lo va a superar, lo tengo claro también, pero aproximar sí. Muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿Tienen alguna opción de consultas y seguimiento online para pacientes que no vivamos en Valencia? Gracias. Sí, yo creo, podemos, pero necesitamos ver el ovario. O sea, muchas veces, lamentablemente, en el caso difícil, necesitamos ver de qué hablamos. Para mí, la morfología del ovario, la morfología de los ovocitos, la fibrosis ovárica, es difícil verla de otra manera que no sea en vivo y en directo con una ecografía. Para los casos difíciles, yo no te recomiendo. La consulta online, yo te podré explicar lo que hacemos en casos parecidos, pero al final hay que darte un pronóstico y un tratamiento personalizado. Y eso es... Yo me siento a veces como los cocineros. Necesitas ver el material con el que vas a trabajar para ver qué tipo de tratamiento le tienes que dar. Vale, gracias. Doctora, ha comentado que los 2 primeros meses tras Revitalize ovárico son los mejores para ver los resultados. En mi caso, me la hice el 7 de septiembre junto con láparo y histeroscopia, y aún no ha empezado estimulación por indicaciones de una de sus doctoras. ¿Esto me afectará? No, fíjate, estoy hablándote, es verdad que el Revitalize por laparoscopia y el Revitalize por punción van a ser diferentes. Piensa que el Revitalize por laparoscopia profundizamos más, agredimos más el ovario, lo partimos más. Entonces, el Revitalize por arriba, si no nos da un perfil hormonal perfecto el primero y el segundo mes, nos podemos esperar perfectamente 4 o 5 meses, porque tenemos pacientes que nos han hecho un buen ciclo los 4 o 5 meses. El hecho de que yo crea que con la punción sean el primero y el segundo mes el mejor, no significa que vaya a ser así. ¿Por qué? Porque todos los meses te hacemos analítica para evaluar cuál va a ser el óptimo. Y en nuestra experiencia por laparoscopia hemos tenido estimulaciones a los 5 o 6 meses que han sido las que de verdad han ido bien. Entonces, estate tranquila. Si no hemos empezado antes es porque pensábamos que quizá no era el momento óptimo. Y vale la pena cuando trabajamos tanto que nos salga bien y que tengamos la tranquilidad de hacer todo lo posible para que funcione bien. Escoger un buen ciclo en el protocolo personalizado es básico para sacar lo mejor de ti. Gracias. ¿La estimulación se hace después de Revitalize o se tiene que esperar a resultados de analíticas para iniciar una estimulación? La analítica se hace el mismo día del Revitalize para poder definir si el patrón es óptimo o es mejorable y esperar a otra estimulación. Seguimos.
Mujer y madre de 45 años premenopáusica con muy baja calidad ovocitaria, a ovodonación. Tasa de éxito o probabilidades de volver a ser madre con esta técnica. Gracias. Con 45 me has tocado de pleno, porque 45 o más no tengo claro que cuánto vayamos a mejorar, ¿sabes? O sea, hemos tenido poca experiencia de 45 o más, pero la poca experiencia que hemos tenido ha sido mala. Entonces, 45 creo que es una edad que no lo tengo claro. Vale, gracias. Tenemos una aclaración de Mireia. Rectifico, me habéis recomendado Revitalize y acumular embriones, pero quiero saber si es mejor perder peso antes de comenzar para mejorar todo lo posible antes, incluso cambiar alimentación. He leído mucho sobre la importancia de una buena microbiota y no sé si puede ayudar en mi fertilidad. Gracias. Sí, hombre, todo, si recuerdas cuando he hecho la exposición, he dicho, lo primero, medidas generales. Y en las medidas generales está el cambio de alimentación, la disminución de la inflamación, y en la disminución de la inflamación, la alteración de la microbiota viene secundaria a la inflamación. Generalmente, en un espacio inflamatorio, la microbiota se altera. Entonces, todo esto, lo ideal es empezarlo. O sea, para mí forma parte del Revitalize. ¿Me entiendes? O sea, porque es como abrir la mente para intentar sacar lo mejor. Revitalize no es poner PRP en el ovario. No, para mí Revitalize es un protocolo que aúna muchas estrategias diferentes para mejorar esa paciente. Y, por supuesto, la alimentación, los antioxidantes, los prebióticos. Y luego, mentalmente estar bien. O sea, el ejercicio. Y trabajar también la mente para estar en las mejores condiciones, estar feliz, estar esperanzada, estar contenta o hacer cosas que te gusten. Todo ello forma parte de vamos a conseguir lo mejor que podamos de ti. Gracias. ¿Cuándo se hace por laparoscopia y cuándo por punción? Por laparoscopia solo cuando tienes una indicación quirúrgica. Cuando imagínate que tienes un mioma, un quiste, un hidrosalpinx y hay una indicación quirúrgica para hacerte una laparoscopia. Si no hay una indicación quirúrgica, el consejo es hacerlo por punción sin ninguna duda. Gracias. El Revitalize de ovarios está indicado para mujeres cuya tasa de óvulos maduros es muy baja. Si tienes una tasa de óvulos maduros baja y además los maduros que tienes tienen una baja calidad embrionaria, por supuesto. ¿Por qué? Porque si tú tienes una baja tasa de maduros, pero los pocos que tienes maduros son de buena calidad, te embarazarás. No hace falta utilizar técnicas más allá de las que llevamos 50 años utilizando. Ahora, si la inmadurez nuclear va seguida también de los que están maduros nuclearmente, no te dan buenos embriones, por supuesto hay que mejorar la calidad. No sé cuánto va a haber una maduración nuclear, pero desde luego sí estoy segura que mejorará la calidad de los ovocitos y de los embriones. Muchas gracias. ¿De qué depende el éxito de este tratamiento? ¿Nivel de AMH, edad, calidad ovocitaria? Yo creo que de la calidad del ovario. Y te explico. El ovario está formado por un soporte vascular y nutricional más los ovocitos con los que nacemos. Si ese soporte vascular está seriamente dañado y los ovocitos han sufrido la carestía de los factores que necesitan, si no se les ha regado como toca, el ovocito al final tiene un daño que es irreversible. Aunque yo le devuelva la calidad a ese soporte vascular y alimenticio, no le voy a devolver la calidad al ovocito. De eso va a depender, de cuánto es el daño.
Y el daño puede ser desde en una mujer joven una cirugía donde se ha utilizado mucha electricidad, pues porque sangraba mucho y porque se complicó, por ejemplo, y te estoy hablando de una mujer joven, o puede ser una infección muy importante abdominal con pus u ovárica que hace que el sostén se dañe y por tanto los ovocitos tengan un daño que es irreversible. Yo no te puedo decir hoy cuál va a ser el factor pronóstico porque no lo sé, no lo sé. Sí sé que el daño depende del soporte y que si yo soy capaz de salvarle a ese ovocito de la sequedad de los factores que necesita, le devolveré la salud. Pero no sé todavía cuál es el punto de no retorno. No lo sé. Lo averiguaré, espero. Gracias. En la primera estimulación obtuve uno, imaginamos embriones, no sé, de calidad B. Con este tratamiento, ¿cuántos podría obtener? Tengo endometriosis y baja reserva ovárica. Pues igual consigues uno A o dos. Maravillas no es, ¿eh? Si tu endometriosis ha dañado irreversiblemente todos los demás, mejoraremos el que tienes, pero los otros no los resucitaremos. Gracias. He tenido varios embarazos ectópicos. Estoy en tratamiento y me han mandado una resonancia. ¿Me podría explicar para qué sirve esa resonancia? Pues no, la resonancia uterina, yo creo que te habrán pedido, la resonancia uterina nos hace estudiar precisamente la zona a la que nosotros estamos refiriéndonos ahora. El útero tiene tres grandes partes. El globo muscular uterino, que está tapizado por dentro por una capa basal de células madre endometriales, que es el área vascular y el área noble. Esta capa lo que hace es todos los meses proliferar y rellenar esa cavidad de endometrio. Cuando pedimos una resonancia, lo que pretendemos es ver las paredes uterinas y ver esa interfase, en qué puntos se ha roto, en qué puntos se ha, digamos que al romperse esa área nos ha invadido el músculo uterino. ¿Qué zonas son fibróticas? ¿Qué zonas tienen adenomiosis? Los embarazos ectópicos reiterados pueden ser secundarios a que las trompas están mal o a que el útero está mal, y si el útero está mal, los embriones se van de casa. Entonces, la resonancia lo que nos va a hacer es evaluar las paredes uterinas y, sobre todo, la interfase endometriomiometrial, que es la zona noble uterina. Muchas gracias. Tasa de éxito del tratamiento Revitalize en una persona de 29 años con abortos de repetición por tener un útero hipotónico en el que, aún haciendo un cerclaje, ha habido aborto espontáneo. Lo siento por mi acento. Pues no lo sé. A ver, con 29 años yo supongo que los abortos de repetición no son embrionarios, porque claro, el aborto de repetición tenemos las causas embrionarias y las causas uterinas. Supongo que el cerclaje se hizo porque había una incompetencia uterina. Y esa incompetencia uterina habría que ver si el cerclaje se hizo a priori o no. No te puedo contestar qué tasa de éxito. ¿Por qué? Pues porque lo primero que hay que evaluar bien es, ¿cuántos abortos son por embriones normales y son secundarios a un problema uterino? Y dos, si el problema uterino es una incompetencia cervical, el tratamiento no es un Revitalize, es un cerclaje antes de que el útero se abra. Gracias. Hola Juana, tengo 41 años y baja reserva ovárica 0.48. ¿Crees que este tratamiento es adecuado para mí? Nunca me he hecho una fibra. A ver, yo con 41 años me haría
todo lo que... A ver, yo, que soy muy peleona y muy peleona para dar una oportunidad con propios. Con 41 años deberíamos, antes de ayer, haber sacado óvulos, no pasado mañana. Entonces, deberías ponerte en marcha para darte una oportunidad. Si no te importa la oportunidad genética, no pasa nada. En ovodonación dará igual que tengas 41 o 42. Pero si tú quieres darte una oportunidad genética, lo que hay que empezar es a estimularte. Si tienes una buena calidad, si aunque tengas 41 años tienes una buena calidad y tienes un embrión normal, no necesito utilizar técnicas que no sé cuánto te van a mejorar. Lo primero que tenemos que ver es quién eres y dónde estás. Esta técnica tiene indicación si tienes una baja calidad ovular o no tienes embriones normales. ¿Que se podría utilizar de entrada porque no va a perjudicar? Se podría, pero a lo mejor tú no necesitas que te complique tanto la vida como esto, con medidas generales, con un protocolo personalizado, con lo que hemos hecho hasta hoy, podrías embarazarte. Y además hay que planificar la fertilidad. Estamos esperando muchas veces, no sé, ¿a qué? A cumplir los 42. Entonces, mi consejo, ponte en marcha, sácate óvulos, sácate embriones y luego, cuando estés bien o cuando te vaya bien, pues te los pongan. Hay que aprender a divorciar. Sacamos óvulos y embriones de ya me los pondré cuando pueda. Todas las mujeres a los 34 años deberíamos sacarnos óvulos o embriones y luego cuando podamos, cuando nuestra situación profesional, personal nos lo indique o nos lo permita, ya nos los ponemos, pero los tenemos guardados. No hay que esperar a los 41 años. Gracias. ¿Cuántas estimulaciones se pueden hacer como máximo? Bueno, yo me hice 7 para mi segunda hija. O sea, yo... ¿Qué persigue una estimulación? Pues un embrión normal. Yo con 41 años me costó mucho encontrar un embrión normal. La mitad de las cosas que estoy poniendo aquí ya desde entonces vienen... Mi hija tiene 20 años. Muchas empecé a pensarlas entonces, porque fue mi realidad también. ¿Cuántas estimulaciones? Pues depende. Y depende de los niveles de estradiol. Yo no creo, fíjate, yo me estimulé 7 veces porque yo creía que no me iba a perjudicar mi salud. Yo tengo 60 años y me encuentro hecha un toro, a pesar de haberme hecho 7 estimulaciones. Yo no tengo claro que sea un número de estimulaciones, es expectativa. Yo estaba segura de que yo iba a tener un embrión normal, pero no sabía cuándo. Tuve que aprender mucho. Entonces, a mí, antes de 4 estimulaciones, yo no tiraría la toalla. ¿Por qué? Pues porque en reproducción natural la gente se embaraza los 4 primeros meses, que son 4 estimulaciones naturales. Ahora, todo lo que suban más de 6, pues bueno, ya empezamos a tener un caso duro y habrá que pensar qué está pasando. Gracias. ¿Revitalize entonces mejora la calidad o la cantidad? Yo creo que mejorará las dos cosas, pero fundamentalmente la calidad. Perfecto. Este tratamiento está indicado con endometriosis 41 años y AMH de 0.65. Pues es el perfil del caso difícil y complicado. 40 años y endometriósica. Caso chulo, un reto. Sí, sería o eso o una ovodonación. A o B, lo creo. Vale, seguimos. ¿Cuándo se aconseja hacer preparación de antrales junto con el Revitalize ovárico? La preparación de antrales para la gente que tiene una baja calidad ovular y además el problema del protocolo de la preparación de antrales es el tiempo. Nos hace perder mucho tiempo y entonces en las pacientes mayores a veces no tienes la angustia de pensar que si retrasas mucho una punción es posible que te mejore la preparación de antrales un 10%
que dentro del cómputo global será mucho, pero si pierdes 6 meses empeores un 20%. Y eso muchas veces en las pacientes mayores tenemos que planificar bien la necesidad de una preparación de antrales. Pero en una mujer joven con mala calidad embrionaria, por supuesto, es una forma de seleccionar el ciclo. Muchas gracias. ¿Qué otro tipo de tratamiento, además de Revitalize, utilizáis para hacer crecer un útero hipoplásico? A mí me van a hacer una terapia pseudoembarazo, pero no sé muy bien si funcionará. Bueno, para los úteros hipoplásicos tenemos batería de materiales. Una, el tratamiento del origen. 2, la histeroscopia para disminuir la fibrosis. 3, el balón para ensanchar. 4, la terapia de pseudoembarazo. ¿Qué utilizamos? Pues depende de cada caso, sobre todo depende del origen. La terapia de pseudoembarazo es darte hormonas a altas dosis y ver cómo cambia el útero y cuánto aumenta. Nosotros muchas veces en las pacientes cuando las estimulamos, en las pacientes que estimulamos, nos gusta mucho evaluar cómo cambia la cavidad endometrial para ver la elasticidad, nos es difícil medirla. La terapia de pseudoembarazo lo que intenta es darte mucho nivel de progesterona para dar un estatus como si estuvieses embarazada. Y ¿funcionará o no? Pues depende del estatus en el que esté el ovario. Hay que verlo. Vale, gracias. Seguimos. ¿Cuántos embriones aconsejas acumular para pasar a transferencia? Tengo endometriosis. Gracias. Pues todos los embriones que tú desees para tener hijos. Por ejemplo, dependiendo de la edad y la expectativa, yo te diría que para todos los hijos que tú quieras tener. La endometriosis es una enfermedad crónica y progresiva y por tanto no sabemos lo que va a dar de aquí al año que viene. Entonces, yo te aconsejaría, no tengas prisa para el transfer. Guárdate embriones para tener 2 hijos, pues lo que consideremos o lo que consideren según la calidad. Entonces, en las pacientes con endometriosis yo es uno de los colectivos en los que más aconsejaría guardar embriones y ovocitos a futuro porque la enfermedad raramente mejora conforme nos hacemos mayores. Muchas gracias. Hola, para embriones que se bloquean en día 5, ¿esta técnica puede dar el empujón para que se pase a día 6? Puede, hay que ver que no sea un factor masculino, porque a veces el bloqueo de día 3 a día 6 es cuando el embrión activa el genoma embrionario y hay que asegurar que no sea un problema masculino, no sea caso que solo miremos a la mujer y va nuestro compi de fiesta no de la talla. Pero si el factor para el bloqueo de día 3 a día 6 es ovocitario, por supuesto puede ayudar. Vale, muchas gracias. Soy una mujer de 41 años con una FIV convertida a inseminación artificial y otra cancelada por no responder a estimulación por baja reserva. Hace 10 meses tuve embarazo natural anembrionario con aborto. ¿Este tratamiento podría ajustarse a mi situación? Muchas gracias. La verdad es que eres un miura. ¿Por qué? Porque te embarazaste hace 10 meses y probablemente la causa del aborto fue un embrión anormal. Tienes 41 años y tienes muy pocos óvulos. Entonces, tus posibilidades de éxito con tus ovocitos son muy bajas. Hay que hacer un intento tirando toda la carne al asador que tú puedas tener. Porque no tienes buen pronóstico. El hecho de que tú te embaraces de manera natural y sea un aborto te posiciona en muy mal estatus, porque el que ha seleccionado la naturaleza ya era anormal. Entonces, desde luego, es probable que en tu perfil lo ideal sea una donación ovocitaria, pero es verdad que hacer un intento echando toda la carne del asador antes de hacer una donación ovocitaria
no me parecería mal. Vale, muchas gracias. Hay un par de preguntas que, bueno, preguntan sobre el precio aproximado de este tratamiento. Hombre, el precio es el de una fecundación in vitro donde se le añade una punción. Yo no tengo más o menos la punción con el PRP que puede valer. Pero bueno, nos lo escribes porque es verdad que yo tengo una guerra de más o menos lo que cuesta la instilación, la punción y es verdad que si te lo digo a lo mejor te lo digo mal y seguro que lo peor que puedo decir es una mentira. Entonces, escribe a mi gente y que te digan, oye, mira, quiero hacer, me planteo hacerme un Revitalize por punción, o no, es de endometrio, o es de útero, porque supongo que cada uno tiene un coste que no tiene nada que ver con el vecino. Claro, en este... No es muy caro, no es una gran... Es mucho más caro el test genético, sin ninguna duda, que cualquiera de estas técnicas. Vale, perfecto. Y tenemos unas preguntitas más y nos queda poco tiempo para el webinar, así que yo sigo con esta pregunta que tras la paroscopia y histeroscopia, a los 2 meses de revisión, la doctora Caropo me vio un cuerpo lúteo de 5 centímetros. Estoy con pauta de anticonceptivas y 2 reglas para ver si se va. A final de mes vuelvo. Puede ser que lo siga teniendo. En ese caso tendré que esperar otro mes. Se pincha, puede acabar en un quiste. Muchas gracias. No, mira, el gran problema de esto es una desgracia, porque un cuerpo lúteo es una ovulación, pero al quedarse una ovulación quística ocupa todo el ovario. Y cuando tú ya tienes ovarios que son poco funcionantes, si tú lo coges con un hematoma, que es el cuerpo lúteo, ocupando todo el espacio, te responde mal. Entonces, lamentablemente hay que esperar a que el ovario esté en las mejores condiciones posibles. Pinchamos los quistes que son líquidos, pero cuando es un cuerpo lúteo hemorrágico no lo podemos pinchar porque está espeso y la posibilidad de que se infecte puede ser alta. Tenemos que esperar a que disminuya. Entonces, veremos cómo podemos planearlo, pero necesitamos ahora que el ovario, que es muy mal trabaja y que además es difícil de estimular, esté en las mejores condiciones, y con un cuerpo lúteo hemorrágico de 5 centímetros ese ovario no va a hacer nada. Entonces, ahora toca que se baje y que se cicatrice. Normalmente, en un par de meses, él tiene que mejorará y podremos tirar adelante, pero es una pena. Bueno, a ver, el ovario cojo es lo que tiene, que de vez en cuando te toca bailar a su baile. Y una cosa es lo que tú decides y otra cosa lo que el ovario decide, que es adaptarnos completamente. Es el rey, el ovario. Nosotras bailamos a su son. Cuando él diga, vamos. Vale, muchas gracias. Y vamos, la señora Mireia ya nos ha hecho unas preguntas, entonces tengo que seleccionar las que quedan porque no nos queda mucho tiempo. En mi caso, hago pocos maduros, pero calidades A y B, pero no me embarazo. Primera beta negativa y segunda beta positiva, pero beta muy baja. Mejoraré aún haciendo buena calidad. A mí me interesa hacer más cantidad para tener más oportunidades, con la misma buena calidad, claro. A ver, quieres algo que a lo mejor no puede ser. Piensa que en la reproducción natural las mujeres hacemos un hijo por ciclo. Entonces, a veces el concepto de tener, fíjate, tú has tenido un transfer de un A y B y luego otro transfer y no te has embarazado en el primero y has tenido un bioquímico en el segundo. Habrá que ver, mejorar. El número, tal y como veo tu ovario, a lo mejor se puede mejorar, pero una cosa es el número y otra es el número de hijos por ciclo.
Y el número de hijos por ciclo es un concepto que las mujeres no tenemos muchos hijos en un mismo ciclo. A los 20 años sí, pero conforme nos vamos haciendo mayores, hacemos más a base de malos. Y ese es el concepto que una tiene que tener. Lo que necesitamos es un A y un B que te den un hijo. ¿Me sigues? Y lo que hay que pensar es por qué esos dos transfers no te han dado un hijo. Y tenemos que investigarlo para estudiarlo y además de mejorar, no el número de bolletas de lotería, lo que hay que mejorar es el embarazo. ¿Sabes? Por supuesto hay que intentar tener no solo un A y un B, tener más para tener blastos, para poderles hacer TGE. ¿Y podría servir para ellos? Es posible, pero es verdad que hay que pensar por qué 4 embriones que aparentemente son de buena calidad no te han embarazado. Ahí no lo tengo claro, habrá que verlo. Vale, siempre la misma Mireia que hacen más comentarios, pero bueno, sí, me imagino que, como decía, habría que verlo, ¿no? Bueno, son todos los comentarios que han añadido y nos quedan. Puedo pasar otra pregunta más y luego nos acaba el tiempo. Y bueno, las demás son de agradecimiento. También aquí tenemos Susana que nos pregunta si se realiza la punción en el ovario. Y bueno, le quiero decir que este video lo estamos grabando y en la grabación también está la presentación que hizo la doctora Juana Crespo, donde explica muy bien todas las variantes que hay del método Revitalize. Y no sé si la doctora quiere añadir algo, tenemos unos minutitos. A ver, necesitamos educar a la sociedad. A vosotras hoy os importa lo que está pasando, pero tenemos que educar a la gente para intentar ponernos antes a tener hijos. Y si no a tener hijos, a preservar fertilidad, a preservar óvulos. Creo que la medicina tiene una gran misión en el futuro y es ayudar a las mujeres a que tengan hijos con su material genético, que estamos aprendiendo y que todo lo que estamos haciendo es mejorar para poder dar posibilidades a mujeres que parece que la vida nos la hayan quitado. Daros las gracias, disculparme de nuevo y espero que todas vosotras podáis ser madres, de verdad, porque creo que si hay algo en la vida por lo que vale la pena luchar, es por ser madre. Muchas gracias. Muchas gracias, doctoras. Aquí tenemos muchísimos comentarios de agradecimiento, donde dicen que bueno, que eres una doctora extraordinaria y muchísimas gracias por la presentación y muchos cumplidos. Me encanta cómo explica tu pasión. Gracias, Juana, de toda una profesional. Y bueno, yo también quiero agradeceros a todos. Solo un minutito os quiero robar porque quiero agradecer muchísimo a la doctora Juana Crespo por haber estado con nosotros, por haber aceptado la invitación de European Fertility Society a estar presente en este webinar. Y para las personas que os habéis conectado más tarde o que no habéis podido esperar, vamos a subir este video en nuestro canal YouTube de My IVF Answers, en nuestro canal de Facebook, que vais a ver cuáles son los próximos eventos, y también en el canal de Instagram. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un enorme placer para mí estar presente. Realmente he aprendido muchísimo. Y gracias a todo el equipo Juana Crespo, sois un equipo increíble. Muchas gracias a todas las personas que han estado aquí presentes todo este tiempo. Buenas noches y chao a todos y todas. Chao, gracias. Muchas gracias. Adiós.